Bien, vamos a abordar ahora un aspecto también muy relevante en esta etapa de la vida, que es la consolidación del yo, la creación de un sentido de identidad que va a ser crucial como eje de su personalidad. El yo no es que comience a nacer acá. El concepto de sí, el surgimiento de quién soy y todas estas ideas relativas a uno mismo se empiezan a formar desde etapas mucho más tempranas. Es ahora en la adolescencia cuando el adolescente necesita lograr una coherencia en esta consolidación de la identidad. Consolidación de la identidad que le dará un sentido a su vida, a quién soy, cuáles son mis metas, cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, cuáles son mis aspiraciones, y esto va a proyectar posteriormente su vida adulta. Por supuesto que es un proceso bien complejo. Algunos autores han dicho que en este proceso es como si el adolescente tuviera que parirse a sí mismo de nuevo. Parece fuerte la frase, pero tiene mucho sentido. Partiendo de lo que hablábamos hace un rato, del logro del pensamiento abstracto, ya el adolescente está en condiciones de crear una teoría del yo, de formarse un conjunto de ideas sobre quién es él, qué cosas le gustan, qué habilidades tiene, cuáles son sus inclinaciones, las cosas que le van, las cosas que no le van, las cosas en las que cree, en las que no cree. Y todo esto aún en un proceso, pudiéramos decir, caótico, porque aún no se ha establecido, va poco a poco ordenándose hasta lograr realmente la consolidación del yo, que puede ser tempranamente o puede ser tardíamente, hasta llegar a los 20 y tantos años para lograr realmente una consolidación de la identidad. ¿Qué cosas tiene que lograr el adolescente evolutivamente en este tiempo? Por una parte, el conjunto de creencias o de valores que le den sentido a su vida. Lograr una orientación vocacional determinada y lograr una identidad sexual satisfactoria, sea la que él ha elegido. Para ello, va a ser muy necesario que el adolescente cuente con un espacio social donde pueda desarrollar las habilidades, las destrezas, las posibilidades que ya ha alcanzado en etapas anteriores, ya sea en el deporte, ya sea en el campo cultural, ya sea en el campo laboral, ya sea en grupos que tengan que ver con cuestiones ecológicas, en cuestiones religiosas, políticas. Es por eso la importancia de su pertenencia a grupos, su necesidad de formar parte de grupos, donde va a confrontarse, donde va a encontrar y va a ir aprendiendo poco a poco a conocerse y a integrar todo esto para lograr realmente formarse un sentido de sí mismo. Para ello, por supuesto que es necesario que el contexto social, tanto familiar como de la macrosociedad, le dé la posibilidad al adolescente de participar en todo un conjunto de espacios donde pueda desplegar esas habilidades que tiene. Porque es ahí precisamente en su desempeño, en cada uno de los espacios, que va a empezar a incursionar, o que ha estado incursionando ya desde etapas anteriores, pero que acá va a desplegar con mucha mayor amplitud, es donde va a lograr resolver esta confusión del yo que es característica de esta etapa. Esta confusión de la identidad va a ser bien compleja
nadie se tiene que asustar, sino que es precisamente, está aprendiendo a saber quién soy. Aquí van a influir los modelos adultos, van a influir las figuras con las cuales se identifica, van a influir cuáles son las concepciones de su entorno, van a influir los grupos con los que se identifica mayormente, pero sobre todo que es importante que tenga espacios de desarrollo. A veces nos asombramos cuando un chico comienza a inclinarse por un deporte y coge con pasión ese deporte y está mucho tiempo practicándolo, y ya cuando nos creíamos que iba a ser el atleta tal, se nos aparece con la idea de que quiere ser músico y empieza a tocar un instrumento musical y empieza a vincularse a cuestiones culturales y empieza a desarrollar otro camino. Después se empieza a vincular a actividades de tipo política o religiosa. Entonces, a veces malinterpretamos estos cambios que estamos observando y empezamos a decirle: tú eres un inestable, tú no sabes lo que quieres, tú nunca vas a lograr hacer nada. Ese tipo de expresiones son fatales, fatales, porque él sí tiene que ir encontrando, a medida que se va probando en los distintos espacios que la vida social le permite, qué es lo que realmente le gusta, dónde se siente cómodo, cuáles son las cosas que le van y las que no le van. Pudiera ponerles una anécdota muy cercana de mi familia. Mi hija más chica, yo tengo 2 hijas, mi hija más chica, en etapas anteriores a la adolescencia, me asombraba porque llegaba un día y me decía: quiero ser ajedrecista. Bueno, ve para el ajedrez. Hacía un tiempo estudios del ajedrez, iba a campeonatos, se aparecía con sus trofeos, y de pronto empezaba a cantar en la escuela con otra amiguita, hacían un dúo, y decía: ¿sabes qué? Me encanta el piano. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede lograr que hagas una incursión en la escuela de arte. Vamos para el piano. Y ahí pasaba otro tiempo de su vida incursionando en aspectos culturales, específicamente de la música. Después dijo: no, ¿sabes qué? En la escuela de arte he aprendido muchas cosas, pero yo creo que eso no está tan para mí. Ahora cuando entre preuniversitario voy a dedicarme a la literatura. Bueno, profesora de literatura, para que la asesore, muchos libros de literatura, muchas cosas, una preparación en bachillerato inclinada a carreras propias de las letras. En el último momento en que culminaba su bachillerato, su preuniversitario, 6 meses antes, le dice: mami, yo la literatura la puedo desarrollar como forma paralela, pero no quiero que esto sea a lo que yo me dedique en mi vida. Ah, ¿y a qué por fin tú te quieres dedicar, niña? ¿Sabes qué? Voy a hacer informática. Hasta los profesores de ese bachillerato, ese preuniversitario, llegaban a verme así con los ojos grandes, asombrados. Pero ¿cómo es posible si se ha estado preparando en los concursos de literatura todo este tiempo y ahora se aparezca con que quiere ser matemática? Ah, sí, que ahora quiere ser matemática. Todo el tiempo recorrió espacios muy diferentes unos de otros, pero de cada uno aprendió cosas. Se fue descubriendo, se fue encontrando, hasta llegar a ser lo que es hoy, una informática y ya doctora en ciencias informáticas. Nunca se me ocurrió decirle un no a aquellas cosas a las que ella pretendía incursionar, ni decirle: eres un inestable porque no sabes lo que quieres, porque sabía que estaba explorándose, sabía que estaba aprendiéndose, sabía que quería conocerse y buscar realmente
su verdadero espacio de desarrollo. Esto a veces cuando se maneja mal, cuando vemos un joven con estas peculiaridades que me pasó a mí con mi hija más chica, puede que lo interpretemos mal, puede que lo manejemos mal y de ahí van a salir, en vez de un resultado positivo, puede salir un resultado muy negativo. Y no quiere decir que estamos exentos de haber cometido millones de errores en la crianza de nuestros hijos, que quede claro, ¿ya? Que yo creo que para padres y madres no hay escuela. Podemos acercarnos un poquito hasta con una carrera como esta, pero siempre estamos cuestionándonos cómo lo habremos hecho, si lo logramos bien, dónde cometimos errores cuando vemos algo que no le salió bien a nuestros hijos. Eso nos pasa a todos, mamá y papá. Nadie tiene que sentirse mal consigo mismo porque realmente es una tarea muy, muy, muy difícil, ¿ya? Bueno, valga el ejemplo de mi pequeña. ¿Qué quiero decirles con esto? Que las elecciones de nuestros hijos no pueden ser nuestras elecciones, son las de ellos, porque es él el que se va a dedicar en un futuro a realizar tal o cual labor o tal o cual profesión. Yo recuerdo un caso en la época que fui profesora de la Facultad de Medicina, un chico que ya no era un adolescente, era un jovencito, cuyo padre era un destacado médico y vivía convencido de que su hijo tenía que ser tan buen médico como él. El muchacho no tenía ni la más remota vocación para la carrera. Para no hacerles larga la historia, tuvo al chico hasta el tercer año de la carrera de medicina, el muchacho sufriendo amargamente, sacando malísimas notas, nada preparado para esa profesión, hasta que llegó un punto en que cayeron en mis manos padre e hijo y me tuve que enfrentar a aquella situación. Fin de la historia, el chico ya no está en la carrera de medicina, por supuesto hace muchos años, se dedicó a otra cosa, mi padre logró aceptar con mucho dolor que su hijo no fuera tan eminente médico como él hubiera aspirado y la vida del chico es plenamente feliz en lo que él decidió ser. Entonces, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos sean una copia fiel de lo que nosotros pensamos que debían ser, no creímos que tenían que ser. Simplemente hay que darle muchas opciones o abrir las ventanas. En esta época es muy importante que le ofrezcamos información. Esta carrera o esta profesión o este oficio tiene esta y estas características. Vamos a conversar con este amigo mío que se dedica a eso para que aprendas más. Esta otra tiene estas otras particularidades. Acá se puede ganar buen dinero, pero tiene este otro inconveniente. Que tenga espacios donde elegir. Por supuesto, todo esto va a estar después limitado a las posibilidades financieras para costearle los estudios, desde luego, pero si él se puede comprometer a algo, de alguna manera, a costear él mismo lo que va a estudiar, muy sano, para que sea más responsable, para que le dé valor al trabajo y para que todo no lo tenga tan fácil de la mano. Eso también vale. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el adolescente tenga en esta formación del yo, en esta consolidación de su identidad que tiene que lograr en este tiempo de su vida, espacios donde desplegarse, donde desarrollarse, donde realizarse. No solamente ya apuntando a la profesión, sino un poco antes, en grupos de deporte, en actividades de disímiles maneras. A algunos les gusta hacer voluntariados. Yo he conocido muchos jovencitos que en los voluntariados se encuentran desarrollando su espíritu humanista y se sienten muy bien, se encuentran a sí mismos, desarrollan sensibilidad humana en las cuestiones ecológicas, en la exploración del medio ambiente, en espacios, señores, donde puedan encontrar cosas útiles socialmente, cosas creativas y cosas buenas. Cuando digo cosas buenas, entiéndase la palabra. Si estos espacios no están bien edificados, o no los hemos abierto, o no están a su alcance, o nos hemos descuidado, el chico de alguna manera se va a asociar a grupos que quizás no son los mejores para encontrar esta necesidad
de ser leales a alguien, a ser leales a creencias, a ser leales a grupos, y va a empezar a formar una identidad que no es la que nosotros hubiéramos querido que tuviera. Si bien les decíamos que hay que ser respetuosos de las elecciones en lo que a vocación, en lo que a deporte o cultura o manifestaciones del arte, o simplemente aprender un oficio, si es lo que le gusta y no quiere carrera, bueno, mi hijo, es lo que tú has decidido. Si bien esto es muy cierto, que hay que tener un espacio donde él pueda desarrollar su autonomía, su independencia y encontrarse a sí mismo, nada tiene que ver con que dejemos de la mano el observar, estar atentos a cuáles son los grupos con que nuestros hijos se reúnen, a cuáles son sus amigos, a qué lugares frecuenta, a que traiga de vez en cuando a casa a alguno de sus amigos y podamos ver con qué personas se está relacionando. Porque con tremenda facilidad, un chico que tenga un carácter, una chica que tenga un carácter quizás un tanto débil, porque no todos son iguales, por una necesidad de ser aprobado por el grupo, cosa que es muy importante para ellos en este tiempo de su vida, ser aprobado por su grupo de pares, incurra en conductas de adicción a las drogas, al alcohol, al tabaquismo, o a simplemente conductas predelictivas que van a ser un dolor de cabeza para nosotros después. Cuando hemos establecido espacios de desarrollo, cuando hemos establecido espacios que le estamos dando el pie para que él pueda ser el mismo y estamos propiciando cosas creativas con una inserción adecuada en lo social, estamos evitando de esa manera que sea víctima de grupos antisociales, por ponerle un nombre. Y eso seguro que va a ser muy beneficioso para el joven, porque va a ser menos propenso a que lo capten los chicos malos. Son dos cosas diferentes, quiero que quede claro. Elecciones de su vida futura, tanto de su pareja, sea cual sea su identidad sexual, de sus creencias, de sus convicciones como ser humano, que puede que coincida con las nuestras, puede que no lo sea, puede que haya una tradición en la familia de un tipo de religión y el chico se identificó más con otro tipo de religión o con ninguna, cosas que hay que aceptar, o en la búsqueda de la profesión, que ya les ponía como ejemplo este famoso doctor. Sencillamente ahí tenemos que ser cautelosos, dejar espacios, permitir la individualidad, permitir que haya una autonomía, que haya una iniciativa donde la creatividad del chico se pueda poner de manifiesto y lograr realmente transitar por este proceso de consolidación de su identidad, de consolidación de su imagen del yo coherente, que le va a dar el eje, pudiéramos decir así, a su personalidad. Y otra cosa diferente es que nos desentendamos del muchacho, porque como ya es grande, él sabe lo que se trae entre manos y anda por acá y anda por allá, y estamos ajenos a lo que ocurre porque estamos muy enfocados en nuestro trabajo y tenemos muchas ocupaciones. Apenas dialogamos con ellos, apenas nos fijamos dónde va, con quién viene, con quién sale, y nos sorprendemos un día en que lamentablemente encontramos en su pieza, en su habitación, droga, o encontramos alcohol, o encontramos cosas que no esperábamos, y ahí es donde vienen realmente que se nos derrumbe el mundo, que estábamos haciendo, dónde estábamos cuando este muchacho empezó a consumir. Y entonces esto es previsible, señores, es previsible si tenemos ojos abiertos a todo este entorno que rodea al joven, si propiciamos que haga cosas creativas donde pueda desarrollarse, si un adolescente se siente útil, si se siente realizado, la probabilidad de que las malas influencias, y vamos a usar términos simplistamente de malo y bueno para hacer más comprensible este diálogo,
vamos a estar en mejores condiciones de que la probabilidad de que tendencias no tan favorecedoras para su desarrollo presente y futuro puedan estar dándose en el muchacho. Es decir, ojos abiertos porque todavía es vulnerable, porque todavía es susceptible de influencias nocivas. No es que tengamos que ser un policía del muchacho, pero sí hay que estar atentos. Cuando sale, dónde va, con quién anda, a quienes trae a casa, que los traiga y los miramos, los observamos, vemos cuáles son sus conversaciones. De alguna manera hay que buscar un punto intermedio en que no se siente incómodo por nuestra fiscalización porque ya está grande, pero que de alguna manera él siente que todo lo que hace a nosotros nos interesa, nos preocupa, nos gustaría más, y cuando veamos señales de alarma porque está corriendo por caminos distorsionados, tomar medidas que pueden ser desde empezar a acercar un tanto sus grados de libertad para moverse, hasta darle información de cosas que le pueden ocurrir a jóvenes cuando comienzan así, hasta traerlos a un especialista para evitar precisamente que en el año siguiente vaya a ser un chico con problemas de adaptación social, o sea, un chico que lamentablemente un día la policía nos traiga a la casa de la mano y dice: este es el padre de este muchacho y le estaba robando en un supermercado. Es muy triste eso para un padre honesto, trabajador, que lucha porque sus hijos estén bien encausados. Entonces, estas cuestiones de la formación de la identidad, quería dejarlas bien claras. Cuando en la formación de la identidad sexual ocurren cosas como pueden estar, son también previsibles. La identidad sexual del chico no es la que esperábamos, o no es la más corriente, o no es la que suponíamos que era la normal, y el muchacho en vez de ser, o la muchacha en vez de tener una inclinación heterosexual, tiene una inclinación homosexual. Preparémonos, papá y mamá, para ayudarlos a enfrentarlo. Vamos a tratar de despojarnos de prejuicios, y si es necesario que se nos ayude un especialista para poderlos ayudar a ellos, háganlo. No es ningún delito venir al psicólogo para que nos ayude a enfrentar a nuestro hijo adolescente homosexual o a nuestra hija adolescente homosexual. Van a encontrar respuesta y van a encontrar terapia. Esto no es primera vez que lo tenemos que hacer. Y créanme que lo vamos a ayudar mejor si estamos nosotros preparados para algo que no nos gusta, que no es lo que hubiéramos querido, quizás por arquetipos de pensamiento, porque durante muchos años esta tendencia de la identidad sexual fue hasta considerada en los libros de psiquiatría y en toda la historia como una enfermedad. Hoy día, gracias a tantos estudios que se han hecho en las últimas décadas, está concebida como una forma más de la sexualidad. Entonces, este pequeño paréntesis quería hacer al respecto, ¿ya? Hemos hablado de la educación sexual, pero hay cosas que se nos escapan de las manos y no siempre las cosas van a ser como nosotros pensamos. ¿Ok? Entonces, ahí lo más importante es que logremos nosotros asimilarlo, que logremos nosotros estar preparados para asumirlo, aceptarlo, aun cuando para ello necesitemos el apoyo de un terapeuta. Repito, no es uno ni dos, son muchos los que han pasado por nuestras manos, mamás o papás, en situaciones tanto de chicos como de chicas, que para poder lograr asumir su rol en estas circunstancias han necesitado de un poquito de ayuda terapéutica, aunque sea por unas cuantas sesiones. Pueden hacerlo, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Entonces, con respecto a las tendencias nocivas que el grupo puede generar, o que un entorno familiar no muy favorable, hogares muy disfuncionales, lamentablemente la probabilidad de incurrir en conductas sociales negativas, como es la adicción a drogas, como es el robo, como es la pertenencia a pandillas antisociales, etcétera,
Este tipo de situaciones se van a dar con más probabilidad si los propios hogares de que el adolescente se ha criado, se ha desarrollado, eh, son hogares conflictivos. No necesariamente porque sean hijos de padres separados. Vamos a hacer esa aclaración. Cuando el matrimonio se rompe, pero la comunicación entre ambos es civilizada y la educación de los chicos se sigue a la par, no tiene por qué haber problemas. Simplemente puede adaptarse a esta nueva situación si la hemos manejado adecuadamente. No hay ningún tabú porque sea hijo de padres divorciados tenga que ser un desastre el muchacho después. Puede ser, pero no tiene por qué ser, ¿ya? Que quede claro. Entonces, hay situaciones curiosas en que a veces son asombrosas hasta para nosotros que llevamos tantos años en la profesión. Y quiero compartir con ustedes una anécdota que a mí me dejó tan impresionada en los últimos años de un casito que tuve que atender, que tuve el honor de atender, que me ha dejado todavía con ese recuerdo. Un chico de un hogar bien disfuncional, nunca conocí a sus padres, no sé cómo se las arregló para buscarme. Se contactó conmigo, no era un adolescente empezando la adolescencia, ya era un muchachito ya más jovencito. Y empieza a solicitarme atención terapéutica, por supuesto la organizamos, yo con la esperanza que en algún momento del proceso yo tuviera la posibilidad de tener la posibilidad de orientar a los padres, de contactar con ellos, de darle pautas y demás. Eso nunca ocurrió. El chico venía de un hogar que era lodo, no solo alcoholismo, sino muchas cosas más. Pero la criatura era un sol, un niño, un muchachito tan puro, tan sano de corazón, con tantas ganas de salirse de ese lodo y ser una criatura de bien, que buscó él por sus medios ayuda terapéutica. Yo casi lloro, porque como madre me impresionó tanto esa criatura, que me puse mucho empeño y el trabajo salió, creo que muy bien. No solo eso, sino que esta criatura tuvo el valor y la entereza de decirme, pero es que yo quiero que usted atienda a mi hermano menor también. Digo, tráemelo a mí. Los dos fueron atendidos en consulta. Nunca conocí a sus padres, pero hice todo lo más que estuvo a mi alcance para aquellas dos criaturitas que, habiendo nacido en hogares disfuncionales y bien disfuncionales, pretendían tomar un buen camino. Escuchen, profesores, siempre hay la posibilidad de tender la mano a esos muchachos que aun cuando sus padres ni siquiera se presentan en el colegio a ver cómo les va, cómo están y demás, y quieren realmente o tienen la semilla de buscar un sendero, buscar su propio camino que no sea el que ellos han visto con rechazo, tendámosle la mano, ayudémoslo, que es la labor humana más linda que podamos hacer. Ese caso a mí todavía me hace emocionarme cuando lo recuerdo. Cuando la última sesión y me llama por teléfono y me pide que quería verme, pero que ya no quería una cita, que quería verme. Y viene a casa y digo, ¿qué te pasa? Y me trae los libros que yo le había ofrecido para apoyar la terapia. Libros de autoayuda, libros de cosas que yo consideraba que iban a hacerse muy bien. Y me dice, doctora, vengo a entregarle sus libros y vengo a decirle que yo estoy bien, que me siento bien, ya sé mi rumbo, ya he resuelto mis problemas, ya me siento bien. El abrazo que me dio, el abrazo que yo le di, que me sacó las lágrimas, todavía me acuerdo de él. Lamentablemente, no siempre nos ocurre esto. En la gran mayoría de los chicos
que nacen de hogares disfuncionales, de padres que ponen a los chicos a robar desde pequeños, lamentablemente se nos desvían y vemos después que al llegar a esta etapa de la vida ya los trabajos son mucho más serios. Pero ojo, que todavía en circunstancias como esas podemos hacer cosas. Y les voy a poner otro ejemplo de un muchachito que era muy rebelde, muy rebelde, muy difícil, que su mamá, que era una buena mujer, lo cogió un día de la mano y lo llevó a la policía. Le dijo al policía: por favor, encárguese de él porque ya yo no puedo con él. Bueno, ese casito que ocurrió hace muchos años, cuando yo todavía era jovencita, yo todavía no era psicóloga, la pauta que se siguió en aquel momento por las personas a su cargo fue ponerlo en un reporte. Y toda aquella agresividad, toda aquella energía, toda aquella hostilidad y toda aquella rebeldía que ese chico tenía, que lo hacía ser el ser más difícil del mundo y ser bien rechazado por las personas que estaban en su familia y en su entorno, las canalizó adecuadamente, se convirtió en un excelente atleta, en un hombre de bien, logró una identidad preciosa, orgulloso de sí mismo. Nunca más el chico rebelde, difícil, que era el bochorno de su madre. Simplemente el deporte logró hacer con aquella criatura lo que una terapia de años no hubiera logrado. ¿Qué les parece? ¿Cuánto pueden la incursión de un joven en espacios sociales donde pueda desarrollar sus habilidades, donde pueda encontrarse a sí mismo, donde pueda sentirse realizado, donde no sea el malo de la película, donde logra realmente ver que puede, que sabe, que lo hace bien, que se le estimula, que su entrenador lo va reforzando, que encuentre una guía, va poco a poco tejiéndose a sí mismo y el resultado puede ser muy positivo. Bien, con estos ejemplos quisiera ir dando por fin a nuestra presentación del día de hoy. Son muchísimas más cosas las que podríamos hablar de la adolescencia. Creo que cualquier tiempo que dediquemos a ella es poco. Espero que de alguna manera estas reflexiones que he querido compartir con ustedes en el día de hoy, mamá, papá, tío, tía, profesor, adulto o futura mamá o futura papá, sean de utilidad, las podamos poner en práctica, podamos lograr tener más paciencia, más tolerancia, más ojos abiertos, menos susto, pero mejor manejo de esta etapa de la vida tan linda, que todos recordamos de alguna manera con distintos matices emocionales en dependencia de cómo la hayamos vivido, pero que es una etapa donde se consolida nuestra personalidad, donde se sientan los valores fundamentales del ser humano, se constituye como hombre o mujer, se prepara para ya entrar en el mundo de los adultos y de cómo logremos transitarla va a depender mucho el éxito en la vida de adulto, va a depender su futura responsabilidad en el desempeño de sus roles sociales, tanto de mamá, de papá, de trabajador de una fábrica, de ingeniero, de médico, etc. Pienso que es una etapa importante y que no podemos pasar por alto, y que ya que en nuestra civilización la adolescencia dura mucho más que en el siglo pasado, pues tendremos que tener muchos más recursos psicológicos para poderla conducir o ayudar a conducir a los chicos que están a nuestro encargo de la mejor manera posible.
siempre queda la posibilidad de preguntar cuando tengamos dudas, de acercarse al terapeuta, al psicólogo o al psiquiatra, quien lo desea. Siempre va a haber soluciones, pero nosotros tenemos que ser muy flexibles, tener la mente amplia, aprender a no ser tan rígidos en nuestros patrones de que a mí me enseñaron así y así ha de ser. Este es el patrón de esta familia y este es el que hay que seguir. Aquí la única voz que manda es la mía. Todas esas cosas tenemos que empezar a mirarlas de otra manera, porque con ello no estamos ayudando, sencillamente lo estamos alejando. Si abrimos nuestra mente, incorporamos un poquito de estos conceptos psicológicos que de una manera no tan académica yo he tratado de transmitirles a ustedes en el día de hoy, yo creo que estaremos contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena para que nuestros muchachos sean, primero que todo, más felices, pasen por este tiempo de la vida mejor orientados, más seguros de sí, con más confianza en sí mismos, con más autonomía, con más sentido de individualidad, de iniciativa, de creatividad, seguros, y que sea la vida adulta la que diga después si hemos jugado nuestro papel correctamente, si no hemos equivocado, de alguna manera, papá o mamá, tenemos tiempo en los años siguientes de continuar ayudando, porque nuestra labor como mamá o papá no termina nunca, eso lo saben todos. Aun cuando son muy grandes ya todavía necesitan de nuestro apoyo, de poder conversar, de poder dialogar, de tener siempre esos espacios de comunicación que van a ser tan importantes para poder lograr realmente estar más dentro de sus vidas con un sentido de respeto, pero con un sentido de guía, de modelo, de pauta. Eso es importante también. Bien, creo que hemos concluido recorriendo, ubicando lo que es la adolescencia desde un punto de vista social, las pautas, los cambios iniciales en la pubertad, la revolución, vamos a decirle así, hormonal que ocurre con el despertar de la sexualidad, con su madurez sexual, las implicaciones que esto tiene, cómo manejarlas, la sensibilidad que debemos tener para con este despertar del puber, y algunas de las características psicológicas más importantes, como es el desarrollo cognitivo, como es las implicaciones que esto tiene en el contexto de la psiquis y todos los problemas relacionados con la formación de la identidad y cómo su vida en sociedad, su vida en el contexto de los grupos debe ser de alguna manera potenciada para que sea favorecedora de su desarrollo y no generadora de serios problemas que pueden ser evitables. Sin más, me despido de ustedes. Ahí van a tener los datos de mi página web, de mi blog, de mi correo electrónico. Si quedan dudas, comentarios, exprésenlos. Yo me estaré comunicando con ustedes con el mayor cariño del mundo, con el mejor deseo de poderles servir de apoyo. Y si en algún momento lo necesitaran o lo desearan, pues nos pueden contactar para una posible consulta. Sin más, un abrazo a todos, bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.